Buen día. ¿Aló? ¿Se oye? Buen día. Buen día. Hoy comenzaremos hablando rápidamente de sustitución en integrales definidas. Puede ser una herramienta para hacer más rápidos y más sencillos algunos cálculos cuando evaluamos integrales definidas. Si f es una antiderivada de una función f pequeña, perdón, un intervalo abierto a b, que tiene derivada continua en el intervalo cerrado AB, y f es continua en el rango de G, rango o recorrido de G. Entonces, la integral de A hasta B de f de G de X por G' de X lo podemos calcular de esta forma. En esa integral, si fuera una integral indefinida, nosotros lo que haríamos sería sustituir la G por una variable U. Entonces tendríamos f de U por diferencial de U. Integramos, nos queda f mayúscula de U. Y luego restituimos la variable. Bueno, en la integral definida podemos cambiar los límites de integración, o debemos cambiar, mejor dicho, los límites de integración cuando hacemos esa sustitución. Perdón, este es F minúsculo. Y luego calculamos la integral de f de u directamente. Siendo esta f mayúscula en g de b menos f mayúscula en g de a. Veamos un par de ejemplos. Acá tenemos una típica instancia de sustitución. Pueden ver la función seno, la derivada de coseno. De manera que si nosotros sustituimos coseno por u, tenemos que el diferencial de u es la derivada de coseno menos seno por
el diferencial de x. Entonces acá, si hacemos la sustitución, queda la integral de u al cuadrado por el diferencial de u con signo negativo. Eso es lo que haríamos ordinariamente al sustituir en una integral indefinida. Pero acá, al cambiar la variable, también deben cambiar los límites de integración. Originalmente nuestra variable es x y ella recorre el intervalo 0 pi medios. ¿Sí? Pero al tener una nueva variable, ella recorre ahora desde coseno de 0 hasta coseno de pi medio. La variable siendo la variable coseno de x prácticamente. Entonces el cambio que debemos hacer en los límites de integración es evaluar los límites de integración originales en coseno de x, la función por la que estamos escogiendo como nueva variable. Entonces tenemos que el coseno de 0 es 1 y el coseno de pi medios es 0. Así que nuestra nueva integral va desde 1 hasta 0. Si sacamos el signo que acompañaba al diferencial de u fuera de la integral, nos queda entonces que nuestra integral es menos la integral de 1 hasta 0 de u cuadrado. Cambiando de sitio los límites de integración, cambia el signo de la integral y ahora tenemos la integral de 0 a 1 de u cuadrado, que es simplemente u cubo tercios evaluado entre 0 y 1, es decir, 1 tercio. Y ese es el resultado. Observen que si lo hacemos simplemente calculando la integral indefinida y luego tomando el resultado, que hubiera sido coseno cubo tercios, pues evaluando los extremos de la integral original tendríamos el mismo resultado, tendríamos exactamente el resultado 1 tercio. La diferencia es que al hacer sustitución en la integral definida no estamos restituyendo la variable, sino calculando directamente el resultado de la integral con nuestro resultado con el cambio de variable hecho. Ustedes pueden decidir que prefieren, si hacer el cambio dentro de la integral definida o trabajar con la integral indefinida. Luego, aunque tengan que hacer sustituciones, restituir la variable original y evaluar en los límites indicados en la integral definida. Pueden hacer cualquiera de las dos cosas que les parezca, pueden hacer la que les parezca más sencilla o más conveniente. Otro ejemplo, tenemos la integral desde raíz de 2 sobre 2 hasta 1 de la raíz de 1 menos x cuadrado sobre x cuadrado. El cambio que uno hace en este tipo de integrales, realmente cambio trigonométrico. Uno sustituye x por seno de teta. De manera que 1 menos x cuadrado es 1 menos seno cuadrado, que es coseno cuadrado, y la raíz de eso es coseno. Al hacer esta sustitución, queda el diferencial de x, es la derivada de seno, es el coseno, por el diferencial de teta. En este caso vale la pena escribir también que sustituimos la raíz de 1 menos x cuadrado por coseno de teta,
Y como hemos visto, debemos cambiar también los límites de integración. Para esto, fíjense, la nueva variable no es seno de θ, sino que es θ. A diferencia del primer ejemplo donde la nueva variable es u, y por lo tanto evaluamos los límites de integración originales en u, y la variable nueva es θ. Así que para encontrar los límites de integración no vamos a evaluar raíz de 2, el seno de raíz de 2 sobre 2, ni el seno de 1, sino el arcseno de cada uno de estos valores. Porque θ, que es la nueva variable, es el arcseno de x. Y el valor inferior donde estamos evaluando x es raíz de 2 sobre 2 y el superior es 1, el límite superior de integración. Entonces, dado que nuestra nueva variable es θ, ya va a variar entre arcseno del límite inferior y arcseno del límite superior de la variable original. Así que acá tenemos la integral desde arcseno de raíz de 2 sobre 2. Vamos a escribir acá directamente. El arcseno de raíz de 2 sobre 2, como sabemos, es pi cuartos. Y el arcseno de 1, que es pi medios. Tenemos la integral desde pi cuartos hasta pi medios de coseno de θ dividido para seno cuadrado de θ por coseno de θ por dθ. Es decir, que tenemos la integral de cotangente cuadrado de dθ. La integral de cotangente cuadrado usando las identidades que conocemos. La integral de cosecante cuadrado menos 1. ¿Y cuál es el resultado de esta integral? A ver. Vamos a darle la integral de cosecante cuadrado menos 1. A ver, ¿quién intervino para escribir aquí? En efecto, la integral de cosecante cuadrado es menos cotangente y luego tenemos menos θ, así que nos queda con el signo menos fuera. Cotangente de θ más θ. Esto evaluado de pi cuartos a pi medios, el resultado es 1 menos pi cuartos. Luego hay otro par de propiedades que podemos utilizar referentes a la simetría y la periodicidad
de funciones. Esto no voy a ahondar mucho porque ya conocemos bastantes ejemplos de funciones de este tipo y la clase es larga. Entonces tenemos que avanzar más o menos rápido, pero es útil saber que si f es una función par y uno calcula su integral sobre un intervalo simétrico, es decir, el intervalo menos a, desde menos a hasta a, entonces el resultado es 2 por la integral de a hasta 0 hasta a, pensando al revés, de esa función. Esto si consideramos valores de a mayores que 0. Si f por otro lado es una función impar, la integral sobre cualquier intervalo simétrico de esa función f puede ser simplemente 0. Y si f es periódica y tiene periodo t, si f tiene periodo t, recuerden lo que eso significa que f de x más t es igual a f de x para todo x. Entonces, desplazar el intervalo donde estamos integrando por t no cambia el resultado de la integral. Por ejemplo, si uno tiene coseno de x entre 2pi y 4pi, eso es lo mismo que la integral de coseno de x entre 0 y 2pi. Entonces, estas tres cosas pueden ayudar también a calcular algunas integrales más rápido. El tema central de hoy es, sin embargo, el cálculo de áreas de regiones planas. Comencemos primero con el cálculo de áreas de regiones planas dadas en coordenadas cartesianas. Examinemos primero estas regiones que vamos a llamar de tipo 1. Una región de tipo 1 es una región limitada superiormente por una función, bien por la gráfica, una función f de x, pero digamos, se entiende acá lo que estoy diciendo, inferiormente por una función g de x y lateralmente rectas verticales x igual a y x igual a b. Si f y g se intersecan, por ejemplo, en a, en punto que tiene coordenada x a, entonces ya esa recta lateral no hace falta. ¿Sí? Si se interseca en un punto que tiene coordenada xb, tampoco hace falta la recta lateral que delimita la región por el lado de b. Esencial es que tenemos una función
que delimita la región superiormente y una función que delimita la región inferiormente. ¿Cuál es el dibujo típico de una región de tipo 1? La región tipo 1 tiene esta forma. Tenemos digamos por acá tenemos A, por acá tenemos a B. Acá tenemos una función f de x. Por acá tenemos otra función f de x. Entonces, a ver si puedo borrar esta parte que no que sobra por acá. No debería aparecer más. Bueno, comience a escribirse, se borra. Bueno, una región tipo 1, si es una región que tiene esta forma. ¿Cuál va a ser nuestra aproximación, nuestro enfoque para calcular el área de una región de este tipo? Permítame un segundo cambiar. Voy a eliminar esa parte de arriba un momento. Listo. Ya no tengo, me quitaba mucho espacio la barra de herramientas. Decía que cuál va a ser el enfoque que vamos a adoptar para calcular el área de esta región. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a particionar vamos a dar una partición P. El intervalo AB. Esta partición puede ser regular, pero no tiene por qué serlo en principio. Y basándonos en esta partición, vamos a dividir esta región R en franjas verticales. Aquí sea I sub I
el iésimo intervalo de la partición, es decir, el intervalo cerrado, x sub i menos 1, x sub i. Y si por ejemplo aquí está x sub i menos 1, aquí está x sub i, a nosotros nos interesa esta franja vertical. La vamos a llamar, digamos, r sub i asterisco. Esa r sub i asterisco es este conjunto. Tenemos los puntos en R2 con X perteneciente al intervalo I sub I, y Y acotada superiormente por f de x e inferiormente por g de x. Aquí tengo g de x menor o igual que y menor o igual que f de x. Un ejemplo es esa franja que vemos ahí. La región R está formada, por supuesto, por la unión de todas estas franjas. Y de acá tenemos que el área de la región R es la suma de las áreas de las regiones de estas n franjas. Bueno, al hacer esto, lo que hemos hecho ha sido cambiar un problema por otro, se puede decir, porque tampoco sabemos calcular el área de esta franja, obviamente, pero la podemos aproximar. Si elegimos un punto, digamos acá, un punto C sub i, sea C sub i, un punto perteneciente al intervalo I sub i, para cada i, desde luego. Acá está. F de C sub i. Está G de C sub i. Voy a trazar este rectángulo. Este rectángulo en rojo, que lo voy a llamar R sub i, sin el asterisco. Fíjense que tiene como base la longitud del intervalo I sub i. Tiene como altura la diferencia entre f de C sub i y g de C sub i. Es decir, C sub i evaluado en la función que está por arriba de mi región, menos C sub i evaluado en la función que está por debajo de mi región. Este RI, el ancho del intervalo I sub i, acá en el ejemplo es bastante, y está hecho así a propósito para que observemos más o menos claramente la diferencia que hay entre la parte superior del rectángulo y f de i y la función f, y la parte que hay por la diferencia que hay entre la parte inferior del rectángulo y la función g. Está hecho de esta manera para que veamos, que se vea más o menos claro que son dos cosas distintas en el dibujo.
Este rectángulo RI, lo voy a definir de esta forma. X son los elementos X, Y de R2, tales que X está en este intervalo y Y está acortado inferiormente por G de C de I y superiormente por F de C de I. El área de RI asterisco es entonces aproximadamente el área de RI. Si el ancho del rectángulo fuera mucho menor del que tenemos ahí dibujado, que está hecho así justamente para que se vea, pues, grande, si fuera mucho menor, la aproximación de la franja vertical, del área de la franja vertical, al área del rectángulo sería bastante más clara. Esto quiere decir que el área de toda la región lo podemos aproximar mediante la suma de las áreas de estos rectángulos. Y las áreas de estos rectángulos como pueden darse cuenta, el área de un rectángulo está dado por la base, la longitud de su base, por su altura, su base, fíjense, el rectángulo tiene como ancho la longitud del intervalo I sub I, es decir, delta sub I de X. Acá ponemos delta sub I de X, esta es la base. Y la altura, fíjense que para que Y pertenezca al intervalo R sub I, para que el punto X, Y pertenezca al intervalo R sub I, al rectángulo, perdón, R sub I, Y tiene que estar entre G de C sub I y F de C sub I. Eso es una altura fija. S sub I es constante sobre el intervalo I sub I. Esta parte que tenemos por aquí debajo del rectángulo. Y F de C sub I también es constante sobre todo el intervalo I sub I, la parte superior del rectángulo. La altura de ese rectángulo es F de C sub I menos G de C sub I. F de C sub I menos G de C sub I. Si tomamos muchos más rectángulos, nuestra aproximación es mejor. Ahora, hubiera sido buena idea pedir que la partición fuera regular, porque es mucho más fácil en ese caso explicar la transición de esta suma de Riemann a la integral tomando límite. Pero sabemos que esta suma que tenemos aquí del lado derecho, si tomamos ahora el límite, no cuando n tiende a infinito, sino cuando la partición tiene norma que tiende a cero, si tomamos rectángulos cada vez de menos anchura, por supuesto serán más rectángulos, y la anchura de cada rectángulo es
la longitud de un intervalo de la partición. Así que eso equivale a decir que tomamos una partición, tomamos particiones cuyas normas tienden a cero. Pero en ese caso lo que tenemos, dadas dos cosas, dadas la linealidad de la integral y el hecho de que f y g son continuas en el intervalo b, es decir, integrables, la integral de a hasta b de f de x menos g de x. Y aquí es importante este orden y es importante recordar, de manera de resumen, que el área viene dada por la integral de la resta de la función que está arriba que delimita la región por arriba menos la función que delimita la región por abajo. Eso es lo que debemos recordar realmente. Eso es lo importante en este caso. Entonces veamos un par de ejemplos. Primero, muy simple, muy sencillo. Tenemos dos funciones. Para mostrárselo, voy a dejar de compartir acá y voy a compartir un momento aquí en la calculadora gráfica. Así que vamos allá. A ver. Ahí está la pantalla del navegador. Ahí la estamos viendo todo, ¿no? ¿Se ven? Perfecto. Entonces, la región es esta. La voy a dibujar aquí. Para eso necesito cambiar el idioma del teclado. Entonces, decía que para eso necesito un par de condicionales. Voy a ir sobre el intervalo 0,1. Tengo una región acotada superiormente por la función exponencial. La tenemos. E inferiormente por la función identidad. Ahí está. Podemos completar la región dibujando los laterales. Y lo tenemos. Esa es la región sobre cuya área queremos calcular. O sea, acá está claro que
superiormente está delimitada por la función exponencial, inferiormente por la función identidad, y los laterales son las rectas, o dicho, los segmentos de las rectas verticales, x igual 0 y x igual 1. Voy a copiar esta imagen para llevarla al cuaderno de OneNote. Y ahí lo tenemos otra vez. Ejemplo 1. Calcular el área de la región limitada superiormente por la función f de x igual a la x, inferiormente por la función g de x igual a x, y lateralmente por las rectas verticales x igual 0, x igual 1. Este es el dibujo, la gráfica. Entonces, ya el mismo enunciado nos está diciendo cómo debe ser la integral, porque nos dice cuál es la función que acota la región por arriba y cuál es la función que acota la región por debajo. Del estudio anterior, del análisis anterior que hicimos de este tipo de situaciones, tenemos que el área de esta región es la integral de 0 a 1 de la función que está por encima de x menos la función que está por debajo, g de x, y eso es simplemente la integral de 0 a 1 de la función exponencial menos la función identidad ¿Cuánto da esa integral? La integral definida, donde vamos a evaluar los extremos. A ver, no quiero que me digan el número, solo que me digan cuál es la primitiva. Bueno, por favor, sí, recuerden identificarse. Sí, entonces, en efecto, tenemos ya la x menos x cuadrado medios, y esto evaluado entre 0 y 1, y el resultado es e menos 3 medios, que es aproximadamente 1,22. Muchas veces no tenemos mucho que hacer, simplemente calcular la integral y listo.
Una observación importante es que acá el orden es fundamental, porque un área siempre tiene que ser mayor o igual que cero. Un área no puede ser negativa. Si ustedes calculan esta resta, la integral de esta resta con el orden reverso, y si hacen la integral entre 0 y 1 de x menos la exponencial, el resultado va a ser negativo y va a ser menos, va a ser 3 medios menos c. Es decir, va a ser el resultado que obtuvimos acá, el resultado correcto con signo menos. Pero un área no puede ser, no puede tener signo negativo. Eso es una buena, por lo general, una buena pista de que uno está haciendo algo mal, que le sale un área negativa. En ese caso uno tiene que revisar cuidadosamente lo que hizo. Y otra situación en la que uno puede estar seguro de que está haciendo algo mal es cuando le aparece como cero el área de una región que no es una curva o que no es un conjunto de puntos aislados, que no es una región de este tipo, ¿no? Curvas, una unión de curvas, puntos, uniones de puntos, etc. Si es una región que uno ve que tiene cierta extensión, eso no puede tener área cero. Otro ejemplo, y de nuevo vamos a ir a GeoGebra. Ahí está. Esto lo podemos borrar. Otro ejemplo es, si queremos calcular el área de la siguiente región, aquí variando x entre menos 1 y 2, tengo la función x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Esta función. También voy a tener esta otra función. Si voy de menos 1 hasta 2, tengo la función constantemente igual a 0. Por otro lado tengo el segmento que va el segmento de la recta vertical x igual 2, que va de los puntos 2, 0 a 2 menos 3. Está mi región. Observen que se trata en realidad de dos regiones. Fíjense, lo que yo quiero es calcular el área
de la región encerrada entre la gráfica de F y el eje X, el área total. Entonces, hay claramente dos regiones ahí. Está la región donde X varía desde -1 hasta 1. Y está la región donde X varía de -1 hasta 2. En la región, en el intervalo -1, 1, la función f es positiva. Entonces tenemos una región limitada superiormente por f e inferiormente por el eje x. El eje x lo podemos tomar como la función constantemente igual a 0. Luego tenemos otro intervalo donde superiormente la región está limitada por la función constantemente igual a 0, es decir, por el eje x, e inferiormente por la función f, porque ahí la función f es negativa. Y tenemos un lateral que está dado por este segmento de la recta x igual 2. Vamos de nuevo al cuaderno. Tenemos que copiar imagen. Aquí nuevamente. Pegamos. Entonces, mi segundo ejemplo consiste en calcular el área de la región entre la función f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3 y el eje x para x entre -1 y 2. El primer paso es graficar la función o las funciones que estén involucradas. Nosotros tenemos quien lo haga por nosotros, que es el graficador. Si ustedes les dicen grafique esta área y esta región y calcule su área, ustedes tienen que hacerlo de cero, es decir, no pueden utilizar ninguna herramienta de software para eso. Me refiero a situaciones tipo examen. Entonces, fíjense acá, si graficamos, nos damos cuenta de un par de cosas. La primera es que la función f cubo menos 3x cuadrado menos x más 3 tiene raíces en -1, en 1 y en 3. Tiene raíces en -1, 1 y 3. En -1, 1 es positiva. En -1, 1 es positiva.
y en 1,3 es negativa. Por lo tanto, en 1,2 es negativa. ¿Sí? Así es, menos 3x cuadrado. Así que, como decía, aquí se ven claramente dos regiones. Tenemos la región R sub 1 y tenemos la región R sub 2. R sub 1 y R sub 2 son regiones tipo 1. Eso quiere decir que son regiones limitadas superiormente por una función, limitadas inferiormente por otra función y posiblemente por los laterales con segmentos. Entonces, el área de la región R va a ser el área de la región R1 sumada con el área de la región R2. Recuerden que cuando se trata de una región tipo 1, para una región tipo 1, el área viene dada por la integral, donde varíe la variable x de la función que está por encima. No me gusta decir la función superior y la función inferior, pero serían términos más técnicos ciertamente. La función que está por encima menos la función que está por debajo. E integramos con respecto de x. Y en este caso, para la región 1, la función que es superior es la función f. Y la función que es inferior es la función constantemente igual a 0. Para la región 1, el área es la integral de menos 1 hasta 1 de f de x menos g de x, siendo f de x la función x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3, siendo g de x función constantemente igual a 0. Así que sobre el intervalo menos 1, 1, el área de esta región es simplemente la integral de f. Es decir, la integral de menos 1 a 1 de x cubo, 3x cuadrado, menos x más 3. ¿Cuál es la antiderivada o primitiva de esta función que vamos a utilizar para evaluar? A ver, bueno, por aquí está levantando la mano, bueno, parece que se equivocó. Salazar, déjeme anotarle por acá. Ajá. Ajá. ¿Sí? Menos 2 tercios de x cubo, ¿de dónde? No. Ah, ya. Ajá. Sí.
¿sí? Correcto, más 13x, muy bien, entre menos 1 y 1. Y si uno evalúa en estos extremos y resta, tiene como resultado que esto da 4. Y tenemos 4. La otra región, que es la región 2, está limitada superiormente por la función constantemente igual a 0 e inferiormente por la función f de x. ¿Sí? Para el área de la región R2, la integral de 1 hasta 2 de la función g de x menos f de x, siendo, al igual que arriba, la función g de x, la función constantemente igual a 0, y la función f de x, la función f de x cubo, menos 3x cuadrado, menos x más 3. Entonces, esta es la integral de 1 hasta 2 de 0 menos f de x, es decir, es la integral de 1 hasta 2 de menos f de x, y el signo menos, por supuesto, pues puede salir de la integral, que para eso es lineal. Así que esto es menos la integral de 1 hasta 2 de la función f de x, lo cual escribiéndolo de forma más extensa, es menos la integral de 1 hasta 2 de x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Esa es la integral que debemos calcular. Fíjense, no es la integral de f, sino que es la integral de menos f, dado que f es una función negativa. Eso es algo que pasa siempre. Si queremos calcular el área entre la gráfica de una función y el eje x en un intervalo donde esa función es negativa, y calculamos simplemente la integral, esa integral nos va a dar negativa. Un área no puede ser negativa. Entonces, en realidad, en ese caso, no vamos a calcular la integral, sino la integral, no es la integral de f, sino la integral de menos f, por lo que es lo mismo, menos la integral de f. Y en este caso, el resultado que nos da es 7 cuartos para hacer el cuento corto. Entonces, el área de la región R, que es el área de la región 1 más el área de la región 2, es 4 más 7 cuartos, entonces tengo 16 cuartos más 7 cuartos, eso es 23 cuartos. Fíjense, si hay una región de tipo 1, es porque al menos hay una región de tipo 2. Y bueno, no aseguramos que haya una región de tipo 3, pero por lo menos una región de tipo 2 tiene que haber, porque si no, no diríamos que hay una región de tipo 1. Por supuesto, hay una región de tipo 2. Y vamos a hacer algo, vamos a tomar un receso como solemos hacer, y en 5 minutos continuamos con la región de tipo 2 y cómo calcular su área. Continuemos. Bien, una región tipo 2 pues, se ve exactamente igual que como se vería una región tipo 1 si intercambiáramos los ejes x y y, porque ahora estamos trabajando con funciones de y. La región tipo 2 está limitada por la derecha
una función f de y. Por la izquierda, por una función g de y, siendo f y g continuas. Superiormente, por la recta y igual d constante. Inferiormente, por la recta y igual c, c d constante. Esto está sujeto, por supuesto, a que las funciones f y g se intersequen en c o en d o no. Si las funciones f y g se intersecan en un punto cuya coordenada y es c, entonces no hay segmento de recta por ese lado. Si se interseca en un punto que tiene componente y igual a d, entonces tampoco hay segmento de recta por ese lado. ¿Cómo luce una región tipo 2? Como decía, una región tipo 2 luce exactamente igual que una región tipo 1, solo que con los ejes coordenados intercambiados de lugar. Aquí tengo mi eje X. Alguien está por acá pidiendo la palabra o haciendo algún comentario. Bueno, no es esta clase. Es otra clase. A ver. Una observación que quiero hacer también. Yo creo, espero que ustedes están pendientes de sus mensajes vía Teams. Pero como les informé ayer, se lo repito ahora en clase, el examen de este bimestre fue pospuesto para el lunes 21. Abarca hasta lo que veamos al final de esta clase. Y hoy jueves a las 6 de la tarde, yo los convoqué a una clase extra muy corta, media hora o algo así como mucho, solo que en la planificación no aparecen intervalos menores que media hora. Y bueno, yo puse media hora por lo mínimo, pero no creo que tarde más de eso, media hora, 15 minutos, para hacer algunos ejemplos de cosas que no me va a dar tiempo de hacer ejemplos ahora. Yo sé que tiene examen luego, pero como les dije, no es mucho tiempo. Entonces, una región de tipo 2 se ve de esta forma. Por acá tenemos y igual d, por acá tenemos y igual c. Está una recta horizontal, aquí está otra. Acá tenemos una función de y. Acá tenemos otra función de y. Es f de y, esta es g de y. Y esta sería nuestra región. Entonces, el análisis acá consiste en dividir ahora la región R en franjas horizontales.
llamar a esta franja, digamos, vamos a decir que esta franja es RI asterisco, llamarla de alguna forma, como hicimos en el ejemplo anterior. Entonces uno escoge un C sub I también dentro del intervalo sobre el cual está esa franja horizontal, y allí tengo el C sub I. Ya va, quería dibujar un rectángulo. Y aproxima el área de cada franja horizontal por el área de un rectángulo. Luego suma las áreas de todos esos rectángulos y eso aproxima el área de la región. Por supuesto, mientras más finos sean los rectángulos, mientras más delgados sean, mejor. Y mientras más delgados y más sean los rectángulos, es mejor esa aproximación. De manera que por un análisis parecido al de el caso de la región tipo 1, dividimos la región R en franjas horizontales. Estas franjas vienen dadas por una partición. Si P ahora dada por los puntos Y0, Y1 hasta Yn, es una partición del intervalo CD. Entonces vamos a decir que la franja RI asterisco es este conjunto. Igual que en el ejemplo anterior, demostramos cómo I sub I el intervalo iésimo de la partición. Es el conjunto formado por los pares cuya segunda coordenada pertenece al intervalo iésimo de P, cuya primera coordenada está acotada por la izquierda por la función g de y y por la derecha por la función f de x. Entonces, el área de cada una de estas franjas se puede aproximar por el área de un rectángulo, siguiendo este rectángulo R sub I, el conjunto de los pares en R2. Lo tengo dibujado aquí, pero para no quedarnos en el dibujo, tal es que Y, la primera coordenada está en el intervalo I sub I, pero la segunda está entre G de CI y F de CI, con CI algún elemento del intervalo I sub I. Entonces, de nuevo, el área de R es aproximadamente la suma de las áreas de los RI. Esto mejora si tomamos muchos rectángulos si tomamos muchos rectángulos de cada vez menos anchura, es decir, con una base cada vez menor. Acá tenemos
Primero ponemos la altura, que es F de CI menos G de CI, la altura del rectángulo. Y luego ponemos la base, que es delta IX. Y finalmente esto nos lleva a concluir que el área es la integral de C a D de F de X, aquí es F de Y, menos G de Y. Es decir, el área, en este caso, la integral de C a D de la función a la derecha, menos la función a la izquierda, menos función a la izquierda, integrando con respecto de Y. Un ejemplo es el siguiente. Queremos calcular el área de la región, encerrada por la curva y cuadrado igual 4x y la recta 4x menos 3y igual a 4. Primero debemos hacer un dibujo de la situación. Una de las primeras cosas que nos interesa es saber dónde se intersecan estas dos curvas. Entonces, fíjense, tenemos que primero hallamos el punto de intersección para poder hacer la gráfica de intersección. Entonces, y cuadrado es igual a 4x, 4x es igual a 3y más 4. Si igualamos y cuadrado con y más 4, eso es equivalente a que y cuadrado menos 3y menos 4 es igual a 0. Y de acá vamos a tener dos puntos. Tenemos y1 igual a menos 1 y y1 igual a 4. Sustituyendo, por ejemplo, en la parábola, tenemos entonces que a y1 corresponde un punto x1 igual a un cuarto y a y4 corresponde un punto x a y sub 2 igual a 4 corresponde a un punto x sub 2 que también es 4. Entonces tenemos dos puntos de intersección. Tenemos el punto 1 cuarto menos 1 y el punto 4 4. Ahora sí, veamos qué forma tiene la región. Vamos otra vez a GeoGebra. Voy a compartir acá. Y les comparto por allá. Aquí hay que ser un poco cuidadoso. Porque si queremos dibujar solo la región, primero tenemos que tomar en cuenta que el graficador solamente representa a y como función de x,
no representa x como función de y. Así que para dibujar la parábola tenemos que dibujar dos ramas, la inferior y la superior. La parábola es, la superior es y igual a 2 raíz de x. Esto va desde 0 hasta el punto de intersección. ¿Sí? Desde 0 hasta 4. Y es igual a 2 raíz de x. Esta es la parábola. La rama inferior va desde 0 hasta el otro punto de intersección. Entonces aquí vamos desde 0 hasta un cuarto. Aquí es menos 2 raíz de x. El mismo color que la que va porque la rama que va por arriba para que se vea que es una sola función. Y ahora entre un cuarto y 4 un cuarto menor que x menor que 4 tenemos la recta y igual a 4 tercios por x menos 1. 4 tercios por x menos 1. Ahí está. Vamos a poner otro color de manera que también se vea que es otra función. Esta es la región cuya área queremos calcular. Ustedes pueden darse cuenta acá en este dibujo que hay dos maneras de abordar este problema. La primera es mirando esta región como dos regiones separadas de tipo 1. La primera región iría desde 0 hasta un cuarto. Está limitada superiormente por la función f de x igual 2 raíz de x e inferiormente por la función menos 2 raíz de x. Y la región 2 iría desde un cuarto hasta 4, superiormente limitada por 2 raíz de x e inferiormente limitada por 4 tercios por x menos 1. Son dos regiones, son dos integrales. Podemos verlo también como una región de tipo 2. En este caso es una sola región. Está limitada por la derecha por esta función, esta recta que podemos considerar una función de y. Si la consideramos como una función de y, es la función 3 cuartos de y más 1. Va entonces por la derecha por esta función y por la izquierda por esta parábola que ya nos la han dado prácticamente en función de y, porque es 4x igual a y cuadrado, es decir, x es y cuadrado cuartos. Entonces, es realmente más sencillo hacer este cálculo mirando esta región como una sola región de tipo 2. Volvamos a álgebra. Ya esto no era. Esto sí es. Ahí ya se ve. Perdón, volvamos a OneNote. A ver qué pasó. Ahí. Entonces, peguemos aquí la gráfica. Los puntos de intersección son importantes porque nos dicen desde dónde hasta dónde debemos integrar.
Entonces, esta es una región tipo 2. Región tipo 2. Y integramos desde C hasta D. C en este caso es menos 1. Bien. ¿Cuál es la primera ecuación y cuál es la segunda? Perdón. ¿Por qué en y cuadrado igual 4x y no en 4x igual a 3y más 4? Ya parece que hay un problema por ninguna razón en específico. En cualquiera de las dos que evaluemos y nos va a dar el resultado de x. Sí, no hay nada que haga que evaluar en una función sea mejor que evaluar en la otra, salvo la propia comodidad o las propias preferencias. Eso no. Entonces, como decía, vamos desde menos 1 hasta 4 por la integral de la función que está a la derecha menos la función que está a la izquierda. La función que está a la derecha es, como había dicho, 3 cuartos de y más 1. La función que está a la izquierda es y cuadrado cuartos. Y cuando integramos con respecto de y, esto nos da menos y cubo tercios más 3 medios y cuadrado más 4x dividido para 4. Simplemente sacando un cuarto como factor común. Evaluado entre menos 1 y 4 y eso nos da 125 cuartos. En la región tipo 2 tenemos que integrar con respecto de y. Bien, hay otro tipo de región. Hasta acá nos hemos ocupado solamente de regiones limitadas dadas por funciones en coordenadas cartesianas, pero ahora miremos cómo calcular áreas de regiones limitadas. Digo, ¿cuál X? No, eso sale eso no debería estar ahí. 4Y. 4Y. Entonces, vamos a mirar ahora cómo calcular regiones de áreas de regiones limitadas por funciones. Áreas de regiones limitadas por funciones dadas en coordenadas polares. Esto es una definición. ¿Cuál es la situación típica acá? Bueno, tenemos dibujar nuestro plano polar. Los puntos están dados en función de r y de θ. Y recuerden que en el plano polar las funciones están dadas de esta forma, están dadas como radio en términos del ángulo. Si esta función es continua en un cierto intervalo alfa beta, la apariencia que tiene una región dada vía una función en forma polar es la siguiente.
Acá tenemos un ángulo alfa. Acá tenemos otra semirrecta. Y esta forma un ángulo en semieje horizontal, un ángulo beta, perdón, beta. Y tenemos una función f dada que nos da el radio en función del ángulo, este es f. Según la región en el plano polar dada por funciones y dos semirrectas suele tener esta forma. ¿Cómo calculamos el área de esta región? Bueno, en los apuntes de clase que están en el aula virtual, por definición, el área de R, supongamos que esto es R, el área de R es un medio por la integral entre alfa y beta de f cuadrado de teta integrado con respecto de z. Acá también cabe un análisis como el que se ha hecho para otras, para las regiones dadas en coordenadas cartesianas, pero es ligeramente distinto. Fíjense, acá no tendríamos que dividir esta región en rectángulos, sino en cuñas, digamos en franjas, sino en una especie de cuñitas de este tipo. Ahora, ¿cómo aproximamos el área de una cuña de estas? Ya sería no mediante un rectángulo, sino mediante un triángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la imagen de algún punto entre este ángulo, digamos, este ángulo es un ángulo alfa prima y un ángulo por acá beta prima. Y calculamos este es un ángulo gamma, qué sé yo. Aproximamos el área de ese rectángulo y el área de ese rectángulo es base por altura. La base es aproximadamente f por f de este angulito que tengo acá marcado con una línea punteada por el radio, perdón, tengo el radio, perdón, por la diferencia acá de ángulo sería, el radio está dado por f, entonces sería f por un d teta, eso sería la base, y la altura es de nuevo f, de ahí sale el factor cuadrático en f, y también vemos de dónde sale el de teta, y el área del rectángulo es aproximadamente la base por la altura sobre 2 y de ahí sale el 1 medio. La definición, pues, perdón, esta explicación no he tenido tiempo de hacerla tan detallada como en el caso de las regiones tipo 1 y tipo 2 en coordenadas cartesianas. Pero, digamos, es una explicación muy somera porque esto está dado como una definición. Si uno quiere calcular el área de una región dada en coordenadas polares, entonces lo que debe hacer es integrar entre los ángulos que delimitan esa región el cuadrado de la función y dividir para un medio. Un ejemplo es el siguiente. Queremos calcular el área de la cardioide.
Cardioide, por supuesto, hay varias cardioides, esta no es la única. Tenía anotada por acá. Sí. 1 menos coseno de teta. De teta igual a 1 menos coseno de teta. Esa cardioide tiene esta forma. Yo lo tenía por acá, acá. También hay que copiarlo porque esto es common si hay que atribuir. Fíjense la cardioide que está acá en azul. 1 menos coseno de teta. De acuerdo con la definición, esto es una definición, insisto, el área de la región que nos piden es esta de acá. Es 1 medio por la integral de 0 a 2pi. ¿Sí? Para obtener toda la cardioide debemos recorrer el ángulo de 0 a 2pi de f cuadrado, es decir, de 1 menos coseno de teta al cuadrado. 1 menos coseno de teta al cuadrado de teta. Entonces esto es 1 medio por la integral de 0 a 2pi de 1 menos 2 coseno de teta más coseno cuadrado de teta. Y cuando calculamos esta integral usando, por supuesto, los procedimientos que hemos aprendido, nos da que el área de esta región encerrada por la cardioide es 3 pi medio. ¿Sí? Aproximadamente f de teta 1 por delta teta. Delta teta es este ángulo. Delta teta. Y entonces el área del triángulo, vamos a ponerlo aquí, es 1 medio de f de teta 1 delta teta, la base, por f de teta 1, que es la altura. Esto es 1 medio por f cuadrado de teta 1 por delta teta. Y de aquí es de donde viene esta definición. Este análisis ustedes no lo tienen que repetir cada vez que calculen el área de una región de esta forma, sino que tienen que recordar la definición. R es la región limitada por la curva f de teta y los ángulos alfa y beta. A ver, pregunta. Dígame. Del ejemplo. Ya. Para trazar toda la cardioide completa, que es cuando tendría sentido preguntar el área de la cardioide, no, el área encerrada por la cardioide. La cardioide no tiene área, es una curva. Aquí por la prisa, el área encerrada por la cardioide. Para hablar del área encerrada por la cardioide tengo que cerrar la cardioide, y para recorrerla toda necesito recorrer desde el ángulo 0 hasta el ángulo 2pi. Por eso escojo esos límites de integración, porque es la curva completa. ¿Ya? Sí.
lo que quiero con la clase de esta corta de la tarde es justamente poder dar algún ejemplo más de esto y ejemplos de lo siguiente. Vamos a hablar brevemente de longitud de curva, de la longitud de una curva en el plano. Para eso necesitamos definir qué cosa es una curva suave. Una curva suave en R2, llamar la gama de T. Pueden ver, es una curva paramétrica con T entre A y B. Para que una curva sea suave existen X' de T y Y' de T para todo T en el intervalo AB, y ellas no se anulan en el mismo punto simultáneamente, y no se anulan simultáneamente. Me he olvidado incluir que deben ser continuas. Entonces, una curva paramétrica en el plano es suave si las derivadas de X y Y existen en todo el intervalo sobre el que se define la curva, son continuas y no se anulan ambas al mismo tiempo. Es decir, siempre tenemos un vector no nulo de la forma X' de T, Y' de T. Si alguna de las dos es 0, la otra no es 0. Bien, entonces, cuando una curva es suave, se puede calcular su longitud. La longitud de la curva L está dada de esta forma. De nuevo, en la tarde pues ya les explicaré por qué. Es la integral de A hasta B de la raíz cuadrada de la derivada de X con respecto de T al cuadrado más la derivada de Y con respecto de T al cuadrado, todo integrado con respecto de T. Eso en general para una curva paramétrica. Si tenemos el caso especial de que Y está dada en función de X, entonces tomamos X como parámetro y nuestra curva es de esta forma, curva X, Y de X. Entonces la longitud es la integral desde A hasta B, siendo A sobre B el intervalo donde estamos considerando la función f, de la raíz de la derivada de x con respecto de x al cuadrado, esto es 1, más la derivada de y con respecto de x al cuadrado. Y ahora integramos con respecto de x. Si tenemos la situación contraria, es decir, si x es una función de y, entonces tomamos y como parámetro. La curva entonces es de esta forma. Y tengo x de y, aquí y. Y la longitud es la integral sobre el intervalo que estemos considerando, sobre el cual hayamos definido f, de la raíz de la derivada de y con respecto de y al cuadrado, que es 1, más la derivada de x con respecto de y al cuadrado, integrando por supuesto con respecto de y. Y si la curva está dada en coordenadas polares,
si la curva está dada en coordenadas polares, es decir, una curva de este tipo, R de f de teta. Entonces debemos recordar que X es R coseno teta y Y es R seno teta. Entonces de acá tenemos que X es f de teta por coseno de teta y Y es f de teta por seno de teta, y entonces la curva es una curva paramétrica con parámetro teta. Acá tenemos f de teta coseno teta, f de teta seno teta. Es X y esto es Y. Entonces la longitud se reduce al caso paramétrico. Y con teta, digamos, entre alfa y beta, así nos dicen, desde dónde a dónde está definida la curva. Tenemos entonces la integral de alfa a beta de la derivada, la raíz de la derivada de x con respecto de teta al cuadrado, más la derivada de y con respecto de teta al cuadrado. Estas dos derivadas las podemos simplificar. Podemos hacer algunos cálculos tomando en cuenta estas identidades. Pero fundamentalmente lo que tenemos es la longitud de una curva paramétrica. Bueno, esto cubre casi completamente todo lo que debíamos cubrir hoy y un poco más. Y justamente en la tarde lo que quiero es hacer ejemplos de esta última parte de longitud de curva y tal vez algún ejemplo del área, algún otro ejemplo del área de una región limitada por una función dada en coordenadas polares. Que aunque tenemos simplemente el área dada como una definición, pues hubo algún problema con la imagen o algo. ¿Aló? El sonido. En apariencia no. Porque a pesar de que es simplemente una definición que uno debe aplicar, pues siempre es bueno mirar algún par más de ejemplos, aunque se supone que en el CP ya verán suficiente. Bien, entonces es todo por el momento. Nos vemos a las 6. A las 6 está programada la reunión, pero no se extienda más allá de 6:30, 6:40 para que luego atiendan su examen de álgebra lineal, que creo que había una prueba hoy. Dígame. Sí, claro. Esta parte. Ahí está. Esta. No, tenemos una curva dada en coordenadas polares. La longitud es esa que está ahí. Esto amerita una explicación un poco más detallada y algunos ejemplos más. Y eso es lo que voy a hacer en la tarde. Y el examen llega hasta aquí. Bueno, hasta lo que cubriremos en la tarde. Pero fundamentalmente la teoría llega hasta aquí. Y ya saben, síganme. La otra semana, pues debemos seguir cubriendo material, porque aunque no se evaluara, ustedes lo van a necesitar en el futuro. Entonces, no sé si tenemos que cubrir el resto del material, que es simplemente volúmenes. Lo único que nos queda por cubrir es volúmenes de sólidos con sección transversal de área conocida. Esencialmente sólidos de revolución y creo que no vamos a cubrir otros tipos de sólidos, pero eso tal vez podemos hacerlo rápido, entonces quizás quede tiempo para hacer ejercicio. No estaría de más. Sí.
cartesianas. No, cilíndricas, no, cilíndricas, las coordenadas cilíndricas y esféricas las ven en cálculo vectorial. Y eso es el semestre próximo, todavía no. Todavía no, aquí no. Aquí a lo sumo coordenadas polares, que son las coordenadas en el plano. Ya las coordenadas cilíndricas y esféricas son en el espacio. Ahí no estamos trabajando todavía. Bien. El examen va... Sí, responder a esa pregunta nunca es fácil porque si yo dijera un tema, dijera va desde integral indefinida. ¿Cómo aprende a hacer una integral indefinida si no sabe derivar? Eso no tiene mucho sentido. Así que podría decir que va desde lo primero que vieron, desde que entraron a primaria hasta hoy. Y todavía tendría algo de razón en eso. La matemática es acumulativa, ¿no? No puede decir va desde acá porque necesita absolutamente todo lo que ha visto en su vida para trabajar con ella. Pero así, hablando muy por encima, desde integral indefinida hasta lo que vimos hoy. Sí. Pero tengan eso siempre en mente, ¿no? Nunca puede separar, digamos, la matemática en compartimientos y decir, bueno, esto va de aquí a aquí, de aquí a aquí. En realidad, uno siempre está construyendo sobre las cosas que he visto antes y muchas veces con esto pasa como con el entrenamiento físico. Si uno deja de entrenar, pierde todo lo que ha logrado mientras ha estado entrenando. Entonces, en este caso, si uno deja de utilizar cosas, lo más probable es que las olvide. Ahora, hay cosas en este curso que ustedes nunca van a dejar de utilizar, eso es seguro. Como derivación, integración. Lo fundamental acá es derivación e integración. Tienen que saber derivar y tienen que saber integrar. Pero eso es algo que los va a acompañar durante toda su carrera dentro de la escuela y luego como profesionales en ejercicio. Bien, voy a parar la grabación porque ya hemos terminado la clase y en realidad es una conversación muy informal. Entonces, bien, los veo por la tarde para hacer algunos ejemplos que quedaron pendientes y ya con eso prácticamente terminamos el material del examen.